es Jefferson Suazo, mi compañero Aldair Figueroa y María Victoria Pastrana. Somos estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras de la carrera de Derecho, de la asignatura de Derechos Humanos y Humanitarios impartida por el abogado Mario Morazán. Como ustedes podrán observar en el título del video, el tema a abordar son los derechos humanos de los grupos vulnerables. Para continuar, y considero pertinente y adecuado conceptualizar derechos humanos, que son aquel conjunto de derechos inherentes a la persona humana sin distinción de raza, sexo, religión, creencias políticas, derechos tales como la vida, la libertad, la igualdad, derecho a la libertad de expresión, a no ser expuesto a penas ni tratos crueles, sin discriminación alguna. Entonces, si este concepto de derechos humanos es tan amplio y se refiere a todas las personas, ¿por qué estudiar de manera separada o de manera personalizada a determinadas personas o a determinados grupos? Sencillamente porque existen personas que por presentar características singulares o distintas a las de la mayoría de un conglomerado de personas, se ven estas obstruidas para acceder a sus derechos. ¿A qué derechos nos referimos? A oportunidades de empleo, a servicios básicos como agua, electricidad, el acceso mismo a la justicia. Se ve obstaculizado a estas personas que presentan rasgos distintos, rasgos de diferenciación. Es importante hacer la relación o el contrapeso del término igualdad con vulnerabilidad, que por el simple concepto se oponen. Porque una persona vulnerada en sus derechos humanos no puede hablarse que está en condiciones de igualdad con respecto a la mayoría. Esto es algo que se ha venido trabajando en los últimos años en tanto nacional como internacionalmente. El tema de los grupos vulnerables se ha convertido en parte fundamental de las agendas legislativas tanto nacionales como internacionales. Citando un ejemplo internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de las relatorías de país y temáticas en los últimos años, se ha convertido en un mecanismo importante para la protección de estos grupos. Desde 1990 se vienen desarrollando distintas relatorías temáticas que son realizadas o por los mismos miembros de la comisión o por expertos que estos mismos designan. En el 90, sobre los derechos de las comunidades indígenas; en el 94, derechos sobre las mujeres; en el 98, derechos sobre los niños; en 2015, derechos de la comunidad LGTBI. Estas relatorías, podríamos decirlo en palabras simples, son investigaciones que realiza la comisión en distintos países y sobre temas puntuales y específicos. Inclusive las visitas in loco, que son cuando los países invitan o la comisión solicita a los países el permiso para investigar determinados temas y después hacer las recomendaciones pertinentes para solventar las dificultades que aquellas personas, que aquellos grupos de personas estén sufriendo. Otra cuestión importante a destacar es que organizaciones tanto como la ONU o como la OEA han venido desarrollando distintos instrumentos para garantizar de manera específica y puntual los derechos de determinados grupos o aglomeraciones de personas. La Corte Interamericana, en nuestro sistema americano, en los últimos años de 1988 en adelante, ha venido interpretando o ampliando la jurisprudencia que garantizan los derechos humanos. Uno de los instrumentos más clásicos o más importantes que tenemos en relación a la protección de los derechos humanos es la Convención Americana de Derechos Humanos, donde enumera los derechos que tenemos como humanos, como personas, pero de una manera muy breve. La Corte, a través de sus sentencias, a través de su jurisprudencia, ha dado una interpretación lata donde las personas se ven más protegidas, más acobijadas. Por último, los países en sus legislaciones internas también han venido adoptando o han venido acogiendo esas sentencias, esa jurisprudencia que viene emanando la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A pasos lentos, pero se está mejorando, se está mejorando.
Antes de terminar mi participación, cuando decimos grupos vulnerables nos referimos a mujeres, a niños, a personas con sexualidad distinta a la homosexual, a las personas en condiciones de migrantes, a los adultos mayores, a las personas discapacitadas, a las personas con enfermedades degenerativas, a las personas en condiciones de pobreza extrema, a las personas privadas de libertad. Cabe decir que estas vulneraciones o estas violaciones, si así lo que se le quiere llamar, de derechos de estos grupos, no es una cuestión formal, no es una cuestión contemplada en las leyes de los países, con sus excepciones, pero no es algo que lo contempla el marco legislativo, sino que es una cuestión material, es algo que se observa hasta el momento de ir a la práctica. Cuando aquella persona quiere acceder a un trabajo, cuando aquel niño que sufre violaciones en su casa, en su comunidad, no puede ir a los juzgados por la edad misma, cuando aquellas personas con discapacidad no pueden trabajar en determinados lugares. Así podemos correlacionar las características de estos grupos que les he mencionado con hechos prácticos, hechos pragmáticos que se dan en la vida diaria. Por cuestiones de tiempo no los vamos a abordar específicamente todos, pero sí vamos a abordar algunos. Mi compañero les empieza hablando del primero. El tema que nos aborda en este tramo de la exposición es el de los grupos migratorios. Al respecto, la Organización Internacional para las Migraciones ha establecido ciertas características de estas personas. Entre ellas está el ser indocumentado, ciertas condiciones de salud y el desplazamiento irregular. Dentro de estos grupos migratorios se encuentran otros grupos vulnerables, como ser los niños, los adolescentes, las mujeres, personas desplazadas por la violencia, personas que viven en extrema pobreza y personas que son parte de la comunidad LGTBI. Estos movimientos migratorios que vemos año tras año y que se van intensificando son nada más un reflejo de la desigualdad, de la pobreza, de los extremos índices de violencia que viven estas personas en los países, especialmente en los países del Triángulo Norte, como ser Honduras, El Salvador y Guatemala, que tienen los índices más altos de desigualdad. Al respecto, se pronunció el comisionado Luis Ernesto Vargas Silva, que es relator sobre derechos humanos en específico de los grupos migratorios, y señaló que hoy más que nunca tenemos que recordar que migrar no es un delito. Como siguiente punto en nuestra exposición hablaremos sobre las personas con discapacidad como grupo vulnerable de derechos humanos. Por lo tanto, tenemos que entender qué es la discapacidad. La discapacidad es una realidad humana que a partir del siglo XX se le da una visión relacionada con una condición o función que se ha visto deteriorada en relación con una persona o grupo de personas. En nuestra sociedad, a la discapacidad se le considera sinónimo de alta vulnerabilidad. A raíz de esto es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha advertido sobre los múltiples desafíos que enfrentan las personas con discapacidad para el reconocimiento y garantía de sus derechos. Históricamente, donde se ha visto la mayor vulnerabilidad a los derechos humanos de las personas discapacitadas son en los países del continente americano. Lo vemos reflejado en las condiciones de contratación de varios establecimientos, las condiciones de trabajo no aptas para personas discapacitadas, como también espacios físicos no aptos para personas discapacitadas, y entre otras cosas más. Aunque en las últimas 2 décadas esto ha cambiado en un plano normativo, donde muchos países han adoptado y ratificado instrumentos internacionales que ha representado el cambio en situaciones de discriminación contra las personas discapacitadas. ¿Cuáles son estos instrumentos? Tenemos la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad de 1999, que fue el primer instrumento internacional de derechos humanos dedicado específicamente
a personas con discapacidad. Y en el Sistema Universal de las Naciones Unidas tenemos la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del 2006. Con la entrada en vigor de esta normativa significó un cambio de paradigma en relación con la percepción y reconocimiento de los derechos y garantías de las personas con discapacidad. Las mujeres hemos sido caracterizadas por ser un grupo vulnerable, por la violencia, la discriminación sistematizada y la segregación social. Un grupo vulnerable es aquel que por sus características de desventaja, como la raza, la edad, el sexo, nivel educativo, condiciones físicas o mentales, requieren de un esfuerzo adicional para poder incorporarse a la sociedad. Sin embargo, con el transcurso de los años se han logrado grandes avances en el sistema jurídico internacional y en los sistemas jurídicos nacionales. Un claro ejemplo de esto es el desarrollo que ha tenido el sistema interamericano a partir de 1994, creando estándares jurídicos en relación a la violencia contra la mujer. Estos estándares jurídicos también tienen como objetivo alcanzar la igualdad de género. A continuación, mencionaré algunos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 1 y 2, hace referencia a que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derecho. Por ende, todos los seres humanos pueden invocar los derechos contemplados en ella sin distinción alguna, incluyendo el sexo. La Convención de la Mujer, en el artículo 1, manifiesta que la expresión discriminación contra la mujer denota toda distinción, exclusión o restricción basada en el género, que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos por parte de las mujeres. La definición también cubre todo tratamiento por razón de sexo que, de manera intencional o no intencional, pongan en desventaja a la mujer, que le impiden el reconocimiento a la sociedad sobre los derechos de las mujeres en las esferas públicas y privadas, o que impidan a la mujer ejercer sus derechos. En el artículo 2 de la Convención de la Mujer, también requiere que todos los Estados partes adopten e implementen de manera apropiada y sin dilación una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer. También tenemos la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, internacionales y regionales. Se basa en diferentes principios de no discriminación y protección ante la ley. En el artículo 1 de la Convención de los Derechos Humanos proclama que cada uno de los Estados partes se comprometen a respetar los derechos y libertades consagrados en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a todas las personas que estén bajo su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos, incluido el sexo. La Convención Interamericana sobre la Violencia contra la Mujer, o más conocida como la Convención Belén do Pará, esta reconoce que la violencia contra la mujer es una manifestación de las relaciones del poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres. En el artículo 1 se define que la violencia contra la mujer es cualquier acción o conducta basada en su género que dé muerte o cause daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como privado. El concepto de violencia contra la mujer está firmemente fundamentado en los derechos básicos, ya reconocidos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, incluidos el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, psicológica, sexual y el derecho a la igualdad de protección ante la ley y de la ley. La Convención se refiere además a que existe entre la violencia de género y una discriminación una estrecha relación. Por eso es que en el artículo 6 hace referencia y establece que el derecho a la mujer a tener una vida libre de violencia también incluye el derecho a la mujer a tener una vida libre de toda discriminación, el derecho de la mujer a ser libre de todos los patrones estereotipados de comportamientos y prácticas sociales y culturales basados en conceptos de inferioridad o subordinación. Como todos sabemos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una de las funciones principales de esta es crear informes. En el 2014 se levantó un informe aquí en Honduras
donde se dio a conocer que en la ciudad de Tegucigalpa y de San Pedro Sula se contemplan el 50% de asesinatos de mujeres. Y de enero a septiembre se recibieron 7.020 requerimientos fiscales para la evaluación legal a nivel nacional. El 42.6% es correspondiente a lesiones, el 24.4% a agresiones y el 24.4% a delitos sexuales. Delitos sexuales, un 91.5% se realizan a mujeres de 0 a 24 años. Llama la atención a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el 70.8% son niñas de 10 a 19 años. Los indígenas también forman parte de un grupo en vulnerabilidad. Es por eso que también se han creado convenios para la protección de los derechos de ellos. Porque los indígenas tienen derecho a la gama completa de derechos humanos. No deben de estar sometidos a ninguna forma de discriminación. Deben de recibir el mismo trato. Deben estar en la capacidad de participar plenamente en la vida pública. Tienen derecho a mantener sus identidades, lengua y modo de vida distintivo. Todos los derechos incluyen también derecho a sus territorios, a sus recursos, a mantener su cultura, al reconocimiento de sus propias identidades y al autogobierno y la autodeterminación. Para alcanzar todo esto se necesita un trabajo en común, para que todos los derechos contemplados en los diferentes convenios puedan ser respetados y puedan surtir efecto en cada uno de los países. Conclusión. Es innegable el trabajo realizado por los organismos internacionales en la búsqueda de solventar los problemas que acogen determinados grupos de personas, los que denominamos grupos vulnerables. Pero concluimos que es una función indelegable de parte del Estado garantizar a cada uno de los ciudadanos bajo su jurisdicción, mediante la creación de políticas públicas, el verdadero y pleno acceso a los derechos humanos internacionalmente reconocidos. También concluimos que las vulneraciones no las vamos a encontrar plasmadas en las leyes ni en los decretos, con sus excepciones, sino que las vamos a encontrar en el centro de salud, en la penitenciaría, en los asilos de ancianos. Ahí está el problema. Yo soy Jefferson Suazo, mi compañero Aldair Figueroa y María Victoria Pastrana.